Mis hermanos, estamos de vuelta. Pastor, tenía una pregunta. A ver, sí, Tal vez no sé mucho, no recuerdo muy bien la historia, pero eh, en el cuadrito de la manifestación de los profetas que nos mostró, aparecía que Sofonías, Nahum, Habacuc y Jonás estaban en otro tipo de imperio, me parece, pero en el otro cuadro aparece Asirio, y en el sí, otro no. ¿Es lo sí. mismo? Estamos hablando de dos momentos, ¿no? O sea, te he puesto lo que se supone que es un ministerio y lo otro es el desarrollo del texto, de la literatura, ¿no? O del libro, a eso me refiero. ¿Ya? Mm, ya. ¿Ya? De esa perspectiva estamos hablando. Bien, bien, entonces Jorge Ávila no está para ponerle falta. Bueno, entonces le ponemos falta. Brian Estrada tampoco está. Ahora vamos a ver cómo hacemos con esto. Podemos estirar un poquito aquí. Y ya no tengo el código. Tendría que buscarse el código para esto. Pero vamos a insertar dos. Ujú. Pastor, ahí al costado hay una flechita y ahí nomás le puede dar a agregar. Claro, Sí. pastor, en la celda, la línea blanca, no, en la línea nomás hay un más, ahí agrega la celda, ¿A dónde? en la línea, por el donde va a poner la continuación de la celda, haga clic cerca de la línea, va a haber un más ahí, ahí está, Acá. ahí está, ahí ya eso, ahí lo extiende, la celda y va a extenderlo, no, me choca el dedo, ahí, clic, no, extiéndelo, A ver, no lo entiendo. A ver, ¿cómo dice? De aquí. y ahí Yo da siempre. clic para que lo extienda y, aunque no, ahí lo va a ampliar, ahí va a ampliarlo todavía. Ya, claro. No le sale a usted un más, porque cuando pones en un costado y sale un más, ahí ya para agregar una celda automáticamente. Acá dice, sí, Ahí sí. está, eso es. Ahí está, Ese ya ya. está. Ah, Ya ya. está. Ah, gracias, gracias. Sí. Yo lo hago al revés. Ah, está bien, entonces ya aprendí algo acá. Muy bien, entonces vamos a poner acá Wilson, Natividad, ¿no? ¿No está Wilson? ¿O no está? Wilson, Chapa, Oc, ¿no? ¿No está Wilson? O se nos ha ido Wilson, parece. De paso, están, no, acá dicen 10, pero posiblemente todavía esté en descanso, ¿no? Bueno, ya después lo dirá la iglesia. Y ahora Leila está, Sol, tampoco está Sol, a ver si me puedo ayudar con Leila, no recuerdo su apellido. ¿Alguien se recuerda el apellido de Leila? Murillo Murillo, creo. Peña. Murillo. Ahí está algo Murillo. Leila Murillo, ¿no? Peña. Peña, ¿no? Su segundo nombre no lo recuerdo, ¿no? Ah, Silvana es su segundo nombre, pastor. Leila Silvana. Leila Silvana, ya. Silvana.
Ya, ella nos ratificará si está correcto cuando llegue. Y acá, creo que es el otro pedido de Wilson. ¿No está? Wilson, ¿estás ahí? Activó su cámara, pero no está él. Por eso que necesitamos que esté prenda su cámara. Claro, algunos lo ven difícil, dicen que es por la señal y todo lo demás, pero es necesario que estén con la cámara para poderlos ver y ver si están reaccionando, ¿no? Ya, bueno, los que están haciendo preguntas, de hecho que ya está con nosotros, ¿no? Y es mejor que intervengan, ¿no? Así que felicito a Adi que está haciendo su intervención siempre. Y cualquier inquietud que haya, pues siempre pueda resolver sino que se queden con la duda, ¿no? Muy bien. Ya, después vamos a ver lo de la asistencia. Tiene que estar presente acá. Ajá. Sí, entonces aquí. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Una consulta en este tiempo que he estado, ahorita hace un ratito que hemos estado en descanso, estaba buscando algo sobre esto de los profetas menores y yo veía, aquí hay algo que dice que en el año 190 más o menos, un judío, un tal Jesús Ben Sirac, Ya. mencionó que estos 12 libros eran considerados como uno solo, Así o es. algo así. ¿Cómo Sí, lo así consideran los es. judíos? ¿Un solo libro? Eso lo mencioné también. Lo dije. En la Biblia hebrea, en el texto hebreo, aparece Ya, el libro de los entonces, 12, Nevin. en la sección de los 12, ¿ya? En el Nevi'im, claro, ¿no? Ahí está en el Nevi'im. Entonces, al final están agrupados en una sola sección. Claro que cada uno lleva su nombre, ¿no? Cada uno aparece con su nombre, pero está considerado como un solo libro. Son 12, diríamos que es una sección que tiene 12 tomos, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien, entonces, sí, Ben Sira, creo que se llamaba Jesús Ben Sira, algo así. Ese es uno de los libros que aparece en Sabiduría de Ben Sira, ¿no? así Que, es, viene, que sí, así es. viene de la Septuaginta, ¿ya? Así es Es un Jesús Ben Sirac, texto, dice. sí, es un texto de la Septuaginta, no está en el texto, si no creo que aparece en la iglesia, en las versiones católicas me parece que aparece por ahí, ¿no? Nosotros no tenemos esos textos ampliados, o en todo caso, otra lista de canon, ¿no? El canon, uno dice que es griego, uno dice que no se llama griego, es el canon de la Septuaginta propiamente, y el canon hebreo que es otro, ¿no? Con respecto a la cantidad de libros que debería tener, ¿no? Mm. Muy bien. Ahora estábamos a ver los objetivos del ministerio profético, ¿no? ¿Está bien? Los objetivos, creo que dice, del ministerio profético. Hay un mensaje distintivo entre Amós, Oseas, Miqueas, Ezequiel. Son característicos, son propios. Usted uno lee cada libro y va a encontrar las características particulares que cada uno tiene, ¿no? Y que van señalando el propósito, ¿no? Eh, digamos que es un especialista en política internacional y que va denunciando los pecados de cada nación, ¿no? Hasta el caso de Oseas, que con su vida ilustra la situación de la vida espiritual de Israel y de la condición social y espiritual de Israel. Miqueas, que plantea también el derecho, la justicia. Ezequiel, con sus
revelaciones, ¿no? Con todo aquello que corresponde entonces al texto y, haciendo uso de alegorías, ¿no? Muy alegóricos. Que por eso que se estudia, bueno, en el caso cristiano, ¿no? Apocalipsis con Ezequiel, ¿no? Es que Apocalipsis hace recordar a Ezequiel, ¿no? Las características que tiene Apocalipsis se denotan en el libro de Ezequiel, ¿no? Esas visiones que tiene Ezequiel son las mismas que aparecen en las visiones de Juan, o parecidos en todo caso, ¿no? Ahora, puntos éticos que destacan en la enseñanza profética. Una de las características de esto es que se denunciaba la separación de Dios, ¿no? Esa separación de Dios y el pueblo, ¿no? No Dios que estaba apartado del pueblo, sino que el pueblo se apartaba de Dios. Y se muestra en lo que se conoce como apostasía religiosa. Ya vivió Israel esa apostasía religiosa, y no sé si la estará viviendo hoy día también de alguna manera, ¿no? Y esa apostasía religiosa está presente y está activa también en otros sectores, y en el cristianismo de hoy también ya se muestra apostasía religiosa, ¿no? Y quizás entre nosotros también, sin darnos cuenta, puede ser que haya una actitud de ese tipo, ¿no? Lo otro es el formalismo religioso, ¿no? La formalidad religiosa, eso sí es una característica también presente tanto en Israel como en nuestro tiempo. Y muchas veces guardamos ese formalismo religioso y somos bien estrictos con ese formalismo religioso. Y queremos que se cumpla ese formalismo religioso. Y claro, creemos que con eso agradamos a Dios. Pero el formalismo religioso nunca agrada a Dios, sino un corazón dispuesto, un corazón entregado, dispuesto a ser utilizado por Dios, ¿no? Hay una diferencia entonces dentro de eso. Yo no estoy diciendo que el formalismo no sea, o por ejemplo, el aspecto litúrgico, ¿no? Es necesario. Y de aquí voy a este otro lado, ya que estamos dando estas características, estos aspectos. Dentro de las iglesias presbiterianas, no solamente las hipercristopé, hay un énfasis sobre lo litúrgico. Inclusive hay un curso que ustedes tienen y que yo lo he enseñado también, ¿no? Sobre liturgia, ¿no? Teología de la adoración o la liturgia. Y el resto está muy presente dentro del culto. Y al culto, hay diversos cultos, hay diversas formas de culto. Y la formalidad religiosa por eso va variando dependiendo de la tradición de cada iglesia, ¿no? Algunos, por ejemplo, en su iglesia tienen que levantar la mano, tienen que saltar, tienen que gritar, porque ese es su formalismo. La Biblia no me dice que hagas eso. Pero por otro lado, otros también su formalismo de estar callado, tranquilo, levántese, siéntese, escuchen, ¿no? Y con mucha quietud, ¿no? Que creemos que ese es el ambiente espiritual, ¿no? Una quietud. Si, por ejemplo, alguna ha ido a una iglesia católica en su momento, por alguna vez, a una oportunidad familiar, a una actividad, de repente, usted va a encontrar que ahí la gente que cuando entra ahí en la iglesia, todos en silencio, todos con una actitud, ¿no? Muy, muy especial, como si ese lugar, pues, fuera, bueno, vestir la religiosidad de alguna manera, ¿no? Entonces, la formalidad religiosa es estar callado porque aquí está Dios, ¿no? O sea, tú no puedes hablar porque Dios se enoja, ¿no? Es su casa, dicen. Bueno, esas son las formas que tienen, ¿no? Bueno, ese formalismo puede servir en una manera y en otros casos no, ¿no? Porque depende de la actitud del corazón, ¿no? Y los profetas denunciaban eso, ¿no?
denunciaban el ritual, por ejemplo, ¿no? Estaban todos en cuanto a los sacrificios, en cuanto a las ceremonias, en cuanto a las fiestas religiosas. Israel cumplía con todo. Todo lo cumplía. Pero en cuanto al espíritu de la ley, en cuanto a su prójimo, en cuanto a amar a Dios con actos de misericordia, ahí sí no estaban, ¿no? Pero si eran estrictos en eso, eran estrictos con el diezmo, eran estrictos con las ofrendas, con los sacrificios, con presentar el cordero, que presentar los holocaustos, ya, todo eso sí lo hacía. Y habían acuñado la idea de que haciendo esta cosa, pues ya Dios los perdonaba, ¿no? Y que no importaba lo demás. Pero lo demás importa, porque eso es principal. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Bueno, y eso se ve en este segundo punto, la separación de Dios, había apostasía y formalismo religioso, que no mostraba el acercamiento a Dios. El número 2 es la injusticia social, ¿no? La ostentación de opulencia por un lado, el lujo fastuoso por otro, y la pobreza tremenda que había también en Israel, ¿no? Esas diferencias que hoy día se notan, también hoy día es mucho más, ¿no? Con el sistema liberal se ha abierto ese aspecto, ¿no? Los que tienen mucho, que son pocos, y los que tienen poco, que son muchos, miles, millones, ¿no? Y el empobrecimiento en que ha caído la población, ¿no? No solamente de Perú, sino de muchas otras partes del mundo, ¿no? Doctor, Sí. una pregunta. Aún así que Dios había establecido un año, un tiempo del jubileo, se veía tanta injusticia social, ¿no? Sí, Porque en esto también podemos decir que el diezmo que en aquel entonces del pueblo de Israel era una forma tributaria, vamos a decir, una forma tributaria siempre lo fue. claro, una forma tributaria, ¿no? Y tenía que ser tal cual, porque también, si no diezmaban, también eran cogidos, ¿no? Uh-huh. Era el Entonces, impuesto que se derivaba es un impuesto, una forma tributaria, un impuesto, al claro, templo. lógicamente, ¿no? Pero era tan cual que la injusticia social era grande ese entonces. Si bien, Y no fíjate para... Perdón, sí, sí, profesor. sí, y se daba no en moneda, sino en especias, ¿no? Así es. Por eso que Malaquía dice, ahí traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Está hablando de el fruto de la tierra, Así es. el fruto de la tierra, que se traía justamente cuando viene la cosecha, una o dos veces al año. No se daba diezmo mensualmente, ni semanalmente, porque no existía ese sistema de vida o de economía. Ahora la economía tiene que ver con pago mes a mes, ¿no? O pago por trabajo. En la época y en la cultura agrícola no era así, ¿no? Así es. Extensiones de tiempo, venía la cosecha, ¿no? Trabajaban y traían de lo cosechado, traían para el Señor, ¿no? Después volvían, iban a hacer el sembrado, trabajaban ahí, luego descansaban ya, hasta la cosecha. Cuando veo la cosecha, de nuevo, otra vez llevar el diezmo al Señor. Entonces, la cosecha no era mes a mes. ¿Se dan cuenta? No era mes a mes. Como es el nuestro. Claro, el sistema nuestro es diferente. Y el sistema nuestro es con monedas. ¿Ya? ¿Ya? Malaquías tenemos que poner, si es que queremos interpretarlo en nuestro contexto, ¿sí? Sería traer los diezmos al tesoro del templo. Así debería traducirse, ¿no? ¿No? Sí, así. Bueno, Al dije, tiempo. traer los diezmos a la caja, ¿no? O al tesoro, o al banco del templo, ¿no? Esa sería la forma, ¿no?
pero no, eran especies y también animales, ¿no? Los animales también se entregaban como parte del diezmo. Era otra forma, pues, ¿no? Y era para Israel, básicamente, ¿no? O sea que eso lo hemos heredado a los cristianos, pero ya no tiene el mismo sentido, ¿ya? Porque eso era para el templo y para los sacerdotes y los levitas, ¿ya? Hay algunas iglesias que piensan que eso es para el pastor, ¿no? O los pastores, ¿no? El diezmo. Sí, es cierto. Yo me preguntaba, pero ¿cómo iba para la casa del rey? El sustento de la casa real, ¿cómo se mantenía? También bajo impuestos, Bajo impuestos. claro. Si no eran impuestos adicionales. El tributo, pues que había, ¿no? Tenían que tributar también, sí. Claro. Siempre los pueblos tributaban, ¿no? Roma pedía su tributo, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús, por ejemplo, habla de que tenía que pagar el impuesto, o no era el diezmo, pero el otro era el impuesto para Roma, ¿no? Recuerdo cuando hace el milagro, le dice a Pedro, que anda, pesca, saca un pescado y de ahí vas a sacar las monedas y paga tú lo tuyo y lo mío, le dice, ¿no? Y es así, ¿no? Va Pedro, saca el pescado y de la boca del pez saca la moneda, ¿no? Y lo lleva para pagar impuestos, ¿no? Entonces, Roma pedía impuestos. Supongo que los reyes también pedían sus impuestos, ¿no? O sea, David no... ¿Cómo vivía David? ¿No? Tenían que tributar de alguna manera. No lo dice el texto, no dice la Biblia eso, pero tenían que tributar, seguramente que sí. Todo gobierno, todo Estado tiene que hacer uso de impuestos, ¿no? Para el presupuesto del Estado. Ahora, cómo lo utilizan es otra cosa, ¿no? Pero eso es parte del sistema, ¿no? Sea cualquiera del sistema, ¿no? Sí, claro. Social, capitalista, de expansión, de lo que sea, ¿no? Hay necesidad de pagos, de responsabilidad. Las alcabalas, ¿cómo le llaman a otro? Impuestos De gravamen, pastor, de gravamen. los gravámenes, la renta, ¿no? Ahí está, impuesto a la renta, ¿no es cierto? El tributo, el IGB, todo eso son impuestos. Todos están grabados, pastor, todo está. Claro, no es un impuesto directo al Estado, no es que el Estado dice ya hay que pagar, tú tienes que pagar 2% o 5% al Estado directamente, no, bajo estos rubros, ¿no? Hay rubros que se van, y algunos van inventando cosas también, ¿no? Para que vaya dándose el impuesto pertinente, ¿no? Entonces, nadie, yo no pago impuestos, no, todos pagan impuestos. Es más, creo que la gente... El Fonavi, pastor, nos descontaban antes. El Bueno, ahí también era otra cosa, aunque el Fonavi se supone que no era un impuesto, eso era una especie de, ¿cómo se llama? De base de bolsa Base de bolsa, claro. que era para la persona, claro. Lastimosamente, en los 90, el que no quiero nombrar, lo utilizó para otra cosa, Otra cosa. ¿ya? Y hizo una, ¿cómo le llaman esto? Que de paso nunca lo juzgaron por eso, ¿no? Utilizó un dinero que era intangible para utilizarlo para otras cosas, ¿no? Para carteras, ampliaciones y otras cosas, o sea, malversación de fondos se llama eso. Nunca lo juzgaron por ese lado, ¿no? Eso estuvo mal. Y el Fonavi por eso es que quedó sin fondos y no se podía solucionar nunca esto, cómo pagarle a la gente o cómo devolver a la gente su dinero. No había, pues, ya se lo habían gastado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo malo que tienen los gobiernos, de que hacen lo que quieren, ¿no? Bueno, en la injusticia social, tenemos aquí está, por ejemplo, el caso de la ostentación, la opulencia y lujos fastuosos, decíamos, ¿no? Es decir, los ricos que ostentaban su riqueza. Y el otro,
la injuria, la torsión y la explotación, fíjese, ¿no? Eso está al día. Claro. La injuria, la difamación, las mentiras, ¿ya? Todo eso es parte de lo que ustedes deben hacer y que hoy día también se hace, ¿eh? ¿no? Y nadie juzgaba por eso, ¿eh? Sí, sí, Julio. Hacer una consulta. Estaba leyendo esto. Y mire, en Éxodo, justamente hablando de esto, de los préstamos, acerca de esto, ¿no? En Éxodo, el capítulo 22 y el versículo 25 dice, ¿no? Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, dice, ni le impondrás usura. En otra parte dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés, dice en otra versión, ¿no? O Sí, sea, era una ley, ¿no? De que si, por ejemplo, estaba un pobre y te pedía prestado, no se le debería cobrar interés, ¿no? Ahora, pero también la escritura menciona que cuando dice que si alguien cogiera del diezmo y lo cogiera, ¿no? Y lo usare, tendrías que devolver con el 20%, o sea, la quinta parte la tendrías que devolver. Entonces, pero si un pobre, por ejemplo, había un pobre, ¿no? Que de repente por algún motivo cogía del diezmo, sí pagaban ese interés, o sea, sí, sí aplicaba. sí, decía, no solamente eso, o sea, tú podías tomar del tiempo también, ¿no? Pero tenías que devolver la quinta parte, ¿no? Eso era Más. Si el detalle. tuviéramos que explicar, si tuviéramos que explicar esto justamente en el tema, ¿no? De justicia social, en el tema de equilibrio, ¿no? De ver a los pobres, ¿cómo bíblicamente, cómo explicamos o cómo podríamos explicar este concepto, ¿no? A una persona por sí que no conoce la escritura y que te habla, ¿no? De justicia social, te dice, por un lado, un pobre le pide a alguien y ese alguien no le va a cobrar interés porque es pobre, ¿no? Pero por otro lado, este mismo pobre ha cogido del diezmo, pero a él sí se le está cobrando la quinta parte de lo que ha cogido, ¿no? En el tema de eso, ¿no? O sea, eh, ¿cómo encajar este equilibrio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de equidad, ¿no? De justicia social en todo caso, ¿no? Claro. Bueno, ahí cuál era digamos, la determinación o el porqué acerca de eso, no sé si porque es dinero del Señor, entonces tiene que responder a ese aspecto con una cantidad mayor, ¿no? Puede ser por ese lado, ¿ya? Eh, en todo caso, bueno, estoy hablando de dinero, en realidad no era dinero, era dar de lo que era la cosecha, ¿no? Si has hecho, entonces tenías que, de tu cosecha, la quinta parte de cosecha te debes dar. Y ahora, ahí hay otro elemento, ¿no? Que el pobre, por más pobre que fuera, recuerda que era una sociedad agrícola, ¿no? Una sociedad que se dedicaba a la agricultura. Entonces todos tenían sus pequeñas parcelas, en todo caso, o grandes, ¿ya? Y todos tenían que dar. Entonces, de lo que le daba de la cosecha, tenían que dar para no retener lo que había retenido, pues tenían que devolver la quinta parte, ¿no? ¿No? Entonces, no sé si en este caso la cosecha hubiera sido más abundante para el siguiente o no, lo cierto es que ahí hay una compensación del hecho, ¿no? Eh, Sí, Posiblemente que sería eso también más adelante lo hayan hecho en cuanto a moneda y eso ya era un poquito más difícil, ¿no? ¿No? Sería Bueno, también, pastor, porque el diezmo no solamente se usaba para el sustento de los levitas, sino era distribuido también para los pobres o para los huérfanos, en todo caso, exacto, también eso, coger, coger eso era prácticamente
o sea, era prácticamente quitarle un pan de la boca, digamos así, en ese sentido lo digo yo, Exacto, a esos humildes, ¿no? Además, claro, considerando que si estás cogiendo del diezmo, se supone que tú sí tienes productividad, ¿no? Tú sí tienes claro, productividad porque estás produciendo, por eso es que está produciéndose los diezmos. Y si tú por algún motivo coges eso, no es porque tengas necesariamente, o sea, estés realmente sin dinero, ¿no? claro, O sea, la característica de decir pobre, no un pobre es aquel que no tiene ni un sol en el bolsillo, sino pobre es una persona que no tiene para sustentar o para de claro. repente eh, los gastos que eran básicos, ¿no? Exacto, por eso es Por ahí que puede ser. había ese proceso que tú estás mencionando, de paso ahí está el asunto social también, ¿no? Que Israel cuidaba a los huérfanos, a las viudas, a los pobres y al extranjero también. Ahí está, Entonces, pues. eso está muy claro en el Antiguo Testamento, el mensaje lo dice Isaías, lo dicen los profetas menores, ¿no? E inclusive aparece en el Nuevo Testamento también la práctica de la ayuda a los pobres, ¿no? Entonces, eso estaba ligado en Israel muy fuertemente, ¿no? Y desde el templo se entregaba, entonces se daba los bienes para los pobres también, para los necesitados. Y eso que estoy mencionando creo que es más lógica todavía, ¿no? Del hecho de que Y es- si alguien le tiene su dinero, entonces va a tener que dar la quinta parte porque le está dejando sin comer a otro y con eso compensa para que se le pueda retribuir, ¿no es cierto? A- Pastor, esa sería la demanda que le hace Dios entonces en Malaquías, ¿no? Así es, sí, claro. sí. Por eso dice, para que haya alimento en mi casa y pueda ser distribuido de manera adecuada para todos, ¿no? Ese aspecto de Malaquía lo alegorizamos, ¿no? Y decíamos, es para que haya alimento espiritual, dice, para que haya crecimiento espiritual, para que todos puedan alimentarse espiritualmente. No, no es eso lo que está diciendo Malaquía. Aquí está hablando acerca de los alimentos que se dan para el sacerdote, para los levitas, para los pobres, para los Bien. necesitados, ¿no? Para las viudas. Para eso era necesario, entonces, para una buena distribución de los bienes, que no eran para enriquecer al templo, que de paso, eso sí pasó en la historia de Israel más adelante, cuando se metieron al sacerdote o gente que no era llamada para esto, y hizo una casta del sacerdocio. Cuando vino Jesús, los sacerdotes hicieron una casta, eran ricos. ¿Cómo pueden ser ricos si ellos no tenían ¿En qué momento? dinero? ¿En qué momento pasó, pastor, eso? Cuando Históricamente, ¿en qué momento? como Para tener sabe, una... estamos hablando desde la venida, de cuando vienen ellos de Exilio, Persia, ¿no? ¿no? Ya que se restablece todo el sacerdocio, y cuando vienen las luchas internas entre ellos y las convulsiones de poder, ahí es donde Ya. aparecen estos, ¿no? Y algunos que comienzan a utilizar el sacerdocio como un medio de enriquecimiento, ¿no? Así Pastor, que cuando regresan del exilio, entonces aparecen los fariseos, ¿no? sí, aparecen los fariseos, los Ya. saduceos, aparece también el orden sacerdotal, de nuevo se Eh, reconstruye todo eso, ya. Y eso está bien, pero se mal utilizó, en las luchas que hubieron. Eso fue después de la lucha de Macabeo. liberación de los macabeos, ya, cuando ellos quedan libres. Ahora, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a establecer el poder? Ya, ahí vienen las luchas internas, ¿no? Y todo se fue tergiversando, ¿no? ¿No? Eso creo que lastimosamente hay en todos los pueblos, ¿no? Cuando un pueblo se libera de algo, queda luego a que se organice, y dentro de la organización, entonces algunos aprovechan el espacio y se apoderan del poder y de las riquezas, ¿no? Entonces, eso ocurrió en Israel también, ¿no? Si no fue nada extraño, eso es parte de la forma en que actúan los pueblos, o la gente en el pueblo, ¿no? ¿No?
No deberíamos ser así, en realidad, pero No, así es cierto mundo, pastor, sí. la reforma trajo algún cambio en esto, porque si vamos a ver, antes de la reforma, la iglesia estaba sumida en un tiempo muy oscuro, También, sí, muy oscuro, y se marginaba ¿cómo se llama? Al pobre, al que no tenía, todo, se había olvidado. ya. La reforma trae un cambio de esto, pastor, porque No, bueno, la reforma llegó en parte y pegó, por lo menos para Europa, ¿no? Y estableció naciones sólidas y naciones con fe y nacieron las grandes misiones y todo eso. Pero hoy día Europa lastimosamente está afuera y la reforma como que ya no tiene sentido o se ha vaciado de contenido, o en todo caso dejó de ser, ¿no? ¿No? Y lo que ha venido de eso a América Latina, pues es nada, no ni siquiera el reflejo de lo que era la reforma, ¿no? Entonces, eh, creo que si hacemos evaluación de todos estos de más de 500 años, teníamos que decir que la reforma no pudo conseguir lo que era la propuesta, ¿no? ¿No? El reino de Dios estableciéndose en las naciones, ya para el mejor vivir y para poder, digamos, tener el bienestar unos a otros, ¿no? Eso no se logró, no se logró. Y, y creo que es necesario hoy día también una nueva reforma, ¿no? Hoy la iglesia más bien ha vuelto a los mismos problemas que hacía antes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, las indulgencias modernas, ¿qué cosas son? ¿Cómo se practican las indulgencias en la iglesia hoy día? A ver si alguien se da cuenta de esos detalles. ¿Ya? La indulgencia hoy día está plena en las iglesias y en las iglesias evangélicas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el acto, la actitud que hacemos tipo indulgencia? A ver, y que promocionan los pastores, los apóstoles, los profetas y qué sé yo. ¿Mm? la teología de la prosperidad, ¿no? Bueno, pero dentro de la teología de prosperidad hay un acto que ellos hacen, especialmente los profetas o las iglesias proféticas o apostólicas, así le llaman, ¿no? Los pactos. Estoy hablando de la nueva indulgencia evangélica, son los pactos. Ujú. Pacta con Dios, da tu dinero. Escuché a una predicadora una vez diciendo ella que a punta de dólares te voy a meter al cielo, decía, ¿no? Si tú das tus dólares, de frente te meto al cielo, decía. O sea, estaba hablando igual que Texas, ¿no? Y dicen ser evangélicos. No, pues, eso, eso es lo que hoy día se está dando, es decir, la iglesia evangélica, entre comillas, ¿no? Ha retrocedido a los tiempos de la Iglesia Católica de las indulgencias. Claro, para ese tiempo era para construir el Vaticano, no sé, todas las riquezas para la Iglesia y bueno, un poquito para los sacerdotes también. Pero ahora ya no es para eso. Sí, se hacen megas iglesias, construcciones inmensas, pero es el imperio y el emporio del pastor o del predicador, ¿no? El que está a la cabeza de eso, ¿no? ¿Mm? Entonces, creo que es en Guatemala, me parece ahí una de las iglesias más grandes que hay en medio de un país pobre. Es un tremendo auditorio y donde corre el dinero todos los cultos, ¿no? Y el pastor tiene hasta sus aviones, ¿no es cierto?, para viajar, ¿no? Entonces, imagínense, pues, todo eso. Hay ministerios que se enriquecen en términos, ¿no? Y hay otros ministerios que no tienen nada, pues, ¿no? A veces no tenemos mucho y de paso es cierto, ¿no? O sea, un pastor termina su tiempo y si no había un seguro o respaldo, no hay nada, ¿no? No, Pastor, no hay una nada. pregunta. Sí, ¿Llegará el tiempo, pastor, mientras estamos todavía en este mundo, la homologación, así como los curas o los
o los predicadores. ¿La oración de qué? ¿Ante el Estado? Algo fantasioso, ¿no? Pero ya tocando de la injusticia, imagínate, ¿Ante el los, Estado, dice usted? los sacerdotes tienen una planilla pues propia No, no es tanto que sea una planilla en realidad, lo que a veces hay lo que estamos hablando, ¿no? Del latrocinio, injurio, a veces hay que tener cuidado. No existe eso, lo que hay es el concordato, hay un concordato, ya, y en ese concordato, entonces el Estado peruano contribuye a la iglesia, ¿ya? Y entonces la iglesia ya distribuye eso dentro de ellos, ¿no? No todos ganan lo mismo. Hay sacerdotes que no ganan, realmente, son muy pobres. ¿Ya? Los que están a la cabeza, claro que sí, ¿no? Tienen todos los beneficios y todo lo demás, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces vamos acá. Lo tercero es el juicio divino también. Esa es otra de las puntos éticos de la enseñanza profética. La responsabilidad de Israel. Dios apuntaba a eso. Cuando Israel entonces fallaba, entonces hablaba del juicio. ¿Cuántas veces le vino juicio de Dios a Israel? Muchas veces. Y podemos decir que la invasión a Siria fue uno de ellos, la invasión babilónica también. Y fueron advertidos. Isaías advirtió, Jeremías advirtió, pero ellos, pues, simplemente olvidados por lo religioso y diciendo que como el templo estaba con ellos y Dios estaba con ellos, entonces no les iba a pasar nada, ¿no? Y hacían lo que querían ciertamente, ¿no? Es lo que en la época de los jueces decían que todo el mundo hacía lo que quería, y también en la época de Jeremías era así también. Cada uno hacía lo que quería, y bueno, había una responsabilidad como pueblo, que Dios entonces juzga, ¿no? Ahora, también por otro lado, la infidelidad que obliga al castigo, ¿no? Eran infieles, y la infidelidad, y estoy hablando de infidelidad espiritual, ¿no? O sea, es decir, de la relación con Dios, ¿no? El ser infiel a Dios, eso sí obliga a una sentencia, a un castigo, ¿no? El infiel, el adúltero, en términos para con Dios. Fíjense que estoy utilizando esto en términos de la relación con Dios, ¿no? Eso era lo que Dios más detestaba. Nosotros hemos cometido esto más bien en el adulterio directo entre las relaciones de pareja. Lo hemos cometido como lo peor, lo malo. Pero eso no es lo peor, no es lo malo. Lo malo es esa infidelidad y esa condición de adulterio frente a Dios. Eso sí es terrible para Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, en la iglesia marcamos, ¿no? Hermana, cayó por ahí y ya se le juzga o se le saca de la iglesia y se le trata como de lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque cayó en inmoralidad sexual. Y así, ¿no? Pero no le castigamos ni le decimos aquel que ha caído en infidelidad o inmoralidad y en adulterio frente a Dios, ¿no? Habiendo seguido para con otros dioses o qué sé yo, ¿no? O que esté practicando otra práctica diferente, ¿no? O una actitud religiosa diferente o contraria a los propósitos de Dios, ¿no? Eso creo que es importante, y sí, en Israel sí se juzgó eso. Pero es lo que Oseas muestra esa figura, ¿no? Gomer era su esposa, y Gomer pues se prostituye, ¿no? Se va bajo los amantes, ¿no? Se va a una vida disipada, inclusive deja a Oseas, ¿no? No lo abandona, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Dice,
Mira, eso es lo que hace Israel conmigo. Eso es lo que hace Israel conmigo. Pero en medio de ese juicio que va a caer a Israel, dice, pero yo la amo a Israel y la quiero traer hacia mí de nuevo y la voy a perdonar. Está la misericordia de Dios. Y por eso, o sea, haz eso tú también. Anda, busca a Gomer. Está ella esclavizada ahí. Libérala. Va, Oseas libera a Gomer y otra vez la toma, y no la toma como sirvienta, la toma como esposa de nuevo. La vindica, la vuelve a poner en el lugar, ¿no? Pero ya ha pasado por el juicio, ¿ya? Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor David a Israel, ¿no? ¿Ya? Sí, yo te juzgo a Israel, pero yo te amo y te traigo aquí también. Y te saco de esa condición. Pero Israel tienes que creer o tienes que esperar o tomar esa actitud para poder tomarte de nuevo como esposa, ¿no? Israel no quería, pues, ¿no? No quería seguir con sus propios amantes, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Frente a Dios estamos hablando, es decir, entonces lo otro tiene su categoría, ciertamente sí, no vamos a decir que no, pero no tiene la dimensión que le damos nosotros, o sea, como un gran pecado, o sea, alguien cuando eso es terrible, ¿no? Y lo apartamos de la congregación, lo dejamos a un lado y lo marcamos ahí, ¿no? Pero ¿quién marca al idólatra? ¿Quién marca al adúltero frente a Dios? ¿No? No, bueno, en Israel eso era más directo porque ahí habían otras religiones y había otros cultos y era fácil caer en eso, ¿no? Claro, hoy día podemos decir que no es tan fácil, no es difícil. No hace mucha diferencia, pero sí hay otras cosas, hay otro tipo de prácticas que se dan hoy día, ¿no? Sí, y hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? No ser tan permisivo con esto, ¿no? Y la gracia regeneradora, que es la otra, ¿no? Que es, Dios llama al pueblo al arrepentimiento, ¿no? A eso que estábamos hablando, al Teshuvá, ¿no? Vuélvete Israel, vuélvete a Dios. Es un mensaje que está constantemente, ustedes van a todos los profetas menores y siempre va a estar ese mensaje claro ahí. Muchas veces aparece con la palabra arrepentimiento, pero en el texto original aparece vuélvete a Dios, Israel. Vuélvete al encuentro con tu Dios, ¿no? Y por otro lado se proclama el perdón divino, ¿eh? Está ese elemento, justicia y misericordia, ambas cosas que se van dando en el mensaje de Dios, en el mensaje profético, ¿no? Justicia y misericordia, o justicia y gracia, ¿no? Misericordia y verdad, dice la palabra también, ¿no? Verdad y misericordia, ¿ya? Y juicio y perdón, ¿no? Ahora, esas líneas que están ahí, que están paralelas, no se unen, están en paralelo, ambas cosas van juntas, ¿no? No se trata de juicio solamente castigo y ya, y entonces desapareció. No, se trata también de la misericordia que Dios extiende, ya, para dar oportunidad a su pueblo, para que se arrepienta y vuelva a Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien claro en la ética de los profetas, ¿no? Ese es el elemento importante. Muy bien. Eso implica inclusive que la corrupción no pasa por ahí, ¿no? No se podía tomar a un profeta como corrupto, ¿no? Imposible. No sería profeta. Un profeta no podía ser prevaricador. Un profeta no podía difamar. Un profeta no podía decir cosas o mentiras, como hoy día se hace, ¿no? Los fake news y tantas bolas de mentiras que se dicen y se hablan entre el pueblo y todo, y que se cree a veces, ¿no?
hay tantas mentiras que se han hecho y se han hecho como verdad. A esta semana nomás, ¿no? Otra vez ha aparecido esta idea del fraude. No ha habido fraude el 21, pero se sigue diciendo que eso, y la gente cree que es así. Eso es una mentira, que hasta los creyentes muchos creyentes han creído que es así. Es la falsedad más grande, porque nunca no se ha encontrado nada. Que hasta este mismo Congreso que ha hecho su investigación, creo que no había nada, ¿no? Gastaron miles de soles para ver que no había nada, pero sí dijeron no, pero que el Jurado Nacional haga su investigación entonces. Pero si no hay nada, ¿para qué quiere que piden investigación a otros? ¿No? Entonces, eso creo que es la falsedad que estamos viviendo hoy y que también en Israel ocurría, pues, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también, por eso, ¿no? O sea, no, vivimos en un mundo de mentiras. En Israel también, parte de Israel era eso, un mundo de mentiras, donde ahí pues tenían a otros dioses para apoyarse, pues, ¿no? Para creer su propia realidad, ¿no? Y curioso, a veces nos podemos crear nuestra propia realidad y creer que Dios está con nosotros y creer que Dios pues nos va a apañar todo. No es así. Hay que tener el cuidado y también delante de Dios conocer y mostrar todo. A Dios no le podemos tapar nada, ¿no? Y sobre todo ya hemos dicho, o sea, ¿cómo ser fiel a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo se muestra esa fidelidad? ¿Cómo se muestra la fidelidad a Dios? La fidelidad era al pacto con Dios, ¿no? Es lo que dice Habacuc, por ejemplo. Habacuc muestra eso y vamos a mirar en su momento esto de Habacuc. Habacuc 2:4 dice que el justo por su fe vivirá. El justo por su fidelidad al pacto vivirá, ¿no? Y algo más hay en ese texto, parece en el hebreo, da a entender que el justo va a vivir en la fidelidad que Dios tiene hacia el pacto. Dios es infiel al pacto. El hombre es infiel, pero Dios es fiel. Es lo que dice Pablo, ¿no? Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece Él fiel. permanece fiel, dice, ¿no? Por amor ¿no? a sí mismo, dice el pastor, por amor de sí mismo. Exacto, ¿no? Grande. Entonces, daba la oportunidad, pues, justamente, ¿no? Y está el perdón de Dios, ¿no? La misericordia de Dios. Pero no hay que jugar con eso tampoco, ¿no? Porque ese es un problema que tenemos generalmente los seres humanos, ¿no? Cuando jugamos con Dios. O como jugamos o estamos haciendo otras cosas pensando que Dios, pues, nos va a pasar todo, ¿no? De todas maneras vamos a responder, de hecho que sí. Respondemos y vamos a responder igual. Bueno, ahí está, esto es lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Vamos a empezar con el libro de Joel, ya, pero vamos a ir entonces a un diálogo en todo caso. Hemos hablado de esto, pero también tenemos que plantear otros aspectos aquí para ir redondeando la idea, ¿no? Ya hemos hablado del derecho, ¿no? Del juicio. El derecho implica juicio, ¿no? Y juicio no es castigo, por si acaso, no es un proceso que se hace para declarar a una persona inocente o culpable, ¿no? Y se hace eso a derecho, de acuerdo al derecho, de acuerdo a las normas que se dan. No se puede juzgar a alguien de una manera así libre y abierta o como quiere, pues no, tiene que ser conforme a las normas y las reglas que hay en una nación. Y ahí está el derecho por eso, ¿no? La justicia, que de la que hemos hablado, ¿no? La justicia, que en el mundo mágico lo hemos ligado a la justificación por la fe, ¿no? Que viene de paso de la justificación por la fe, viene de Agustín, ¿no? Agustín nos heredó un desarrollo de pensamiento sobre justificación por la fe, que lo toma Calvino, lo toma Lutero, ¿no? Y en el mundo evangélico está bien claro ese asunto de la justificación por la fe, hecha por Dios. ¿Ya? Pero reducimos la justicia solamente a eso.
justicia que tiene que ver con la fe, la justificación por la fe. Pero ¿qué de la justicia ordinaria? ¿Qué de la justicia que se hace? No, eso está por el ante Dios. No, cuando eso está diciendo Isaías está hablando de la condición en que hacía juicios Israel, cómo había maltratado la justicia, cómo sus jueces prevaricaban y hacían cosas ahí, ¿no? Eso era trapo de inmundicia delante de Dios. Y lo más perfecto que pudiera hacer, pues no servía, ¿no? Por toda la corrupción y inmundicia que había, ¿no? Entonces, pero eso no escapa a que la justicia sea también correcta y debe hacerse acorde, ¿no? Entonces la justicia de Dios unida a esa justicia que el hombre también tiene que hacer y el hombre de Dios tiene que hacer, ¿no? Y vivir conforme a justicia, ¿no? No para pasar por alto la injusticia, la inmundicia y la maldad, ¿no? La compasión también está del otro lado, esa compasión que implica misericordia, de hecho, misericordia, compasión y misericordia, ¿no? Ambas están juntas, pero compasión en el sentido, vamos a ponerle de dos sentidos, compasión en el sentido no de dar pena, no de sentir pena, sino ser sensible a la necesidad del otro, ¿no? Sensibilidad, sensible a Dios y sensible al prójimo. Pero también compasión en el sentido de la acción, ¿no? Pasión por el necesitado, por aquel que está limitado, por aquel que necesita, ¿no? Y la compasión es poder mirar al otro, ¿no? De tal manera que podamos darle la ayuda, ¿no? Y la misericordia es también dar sin buscar el elemento de retribución y tampoco buscando que la persona se merezca eso, ¿no? ¿No? Es perdón, gratitud, es gracia, un regalo que se da, ¿no? No merecido, ¿no? Ese es el gesed de Dios. Y hay varias palabras en hebreo de paso de misericordia que nos van dando el perfil de lo que Dios quiere cuando habla de misericordia. Eso también tiene que ver con la gracia, ¿no? También hemos hablado de la verdad de alguna manera, ¿no? La verdad que no es solamente lo relativo a la realidad, ¿no? Sino la verdad en el sentido de la veracidad y también de la conducción que debemos tener en nuestra vida. Y vamos a hablar de la conversión también, ¿no? Vamos a hablar del arrepentimiento, el volver a Dios. Bueno, esos son los términos que hoy día están vigentes también, ¿no? Todos son los que son parte del Evangelio, pero que están dentro del mensaje de los profetas, ¿no? Muy bien. Ahora os dejo entonces para que ustedes comenten. Suelen, estás por ahí. Pastor, Leila se fue. Son también. Javier, sí. Quería comentar algo, pastor, con respecto a la justicia, pero ya que hemos tocado los profetas menores y encontramos en ello una realidad social, ¿no? De aquel tiempo. Pero me llama la atención con lo que el Señor Jesús también dijo estando aquí, y se refería, ¿no? A los fariseos de aquel entonces, porque cuando llegó el Señor Jesús encontró también mucha injusticia, y hay una enseñanza, ¿no? De la viuda que acudía para que le hagan justicia cada vez, y no hacían caso a esta viuda. En Mateo 5:20 dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, esto ya es claro, es bien serio la cosa, porque es nuestra entrada al reino de los cielos, es nuestra entrada, ¿no? Y pide que la justicia, pastor, sea pues no solamente una justicia religiosa, ¿no? Sino hoy puedo entender que involucra todo una serie de mi vida diaria, de mi andar, de Exacto. Así mi es. actitud, tanto en mi centro laboral, familiar, social, Sí. políticamente. Bueno, políticamente no vamos a tocar, pastor, porque
no vamos a, no hay mucho que ver, pero sí, incluye todo, pastor. Y eso yo creo que la iglesia hoy en día Bueno, debe, del púlpito debe predicarse esto. claro, no, y lo que estaba usted mencionando, que no quiero tocar, eso más bien tiene que ver con ciudadanía. ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos? Eso ya lo dice la Biblia. Filipenses aparece así. Y eso es no diría que es rezago, pero es la transferencia del mensaje de los profetas hacia una actitud que debemos tener como ciudadanos, ¿no? Y ahí estamos haciendo política. No estamos hablando de política partidaria, que es otra cosa. Estamos hablando de la actitud que tenemos frente a la realidad y cómo respondemos a ella también y cuál es nuestra función y nuestro lugar, porque tenemos responsabilidad Es también. político, está claro. ¿Ya? Aunque no queramos, tenemos la responsabilidad. Así que si lo malo que está ocurriendo en el país y nosotros no hacemos nada, somos culpables también de ello. No sé. Y si está haciéndose el bien, también ese bien va a ser retribuido también a nosotros, ¿verdad? Entonces no escapamos de toda la realidad, todo está incluido y Dios está también metido en todos estos asuntos también, ¿no? O sea, es mucho más holístico, si se quiere, ¿no? La visión del Antiguo Testamento y de los profetas, Sí. ¿ya? No solamente cumplir, eso era lo que los profetas denunciaban, fíjense, ¿verdad? Porque Israel cuando respondía como muchas veces responde la iglesia también. Es decir, responde con sus ritos y sus cumplimientos religiosos y con eso estaban contentos, ya está. ¿Se da cuenta? Y Israel feliz con eso, ¿no? Porque ya había cumplido con Dios, ya cumplí con mi tiempo, ya cumplí con esto, ya cumplí con los otros, ya Dios está bien conmigo. Pero si el vecino había comido o no, eso no me interesaba, qué problemas tenía o qué conflicto hay, si el juez hacía lo correcto o no, eso no me interesaba, ¿no? Esos son asuntos particulares, eso no tengo nada que ver yo. Pero los profetas sí se comprometieron, ¿se da cuenta? Ellos sí se metieron y se metieron de lleno a todo. Y eso les costó por eso, ¿no? No fue un mensaje muy llevadero. Y no es llevadero también, de paso. No lo es. Hablar de esto es complicarse la vida, en verdad. ¿Ya? Porque nos podemos interpretar y malentender, ¿no? Como fueron malinterpretados los profetas también, ¿no? Cuando ellos ya dejaron su ministerio, ahí es donde se dieron cuenta que estos profetas tenían valor, ¿no? Y eran necesarios. Por eso, esta palabra es necesaria hoy día también, pero ¿quién se da cuenta? Quizás cuando no estemos aquí tenemos cuenta de que sí, esto sí tenía su valor, ¿no? ¿No? Pero de todas maneras hay que tocarlo, hermano, hay que tocarlo. Y por eso yo lo toco, no lo trato de minimizar ni alegorizar, lo trato tal como lo veo en el texto, ¿no? Y vamos a tratar de ver ese asunto también, ¿no? Pero siempre no olvidando las promesas de Dios y del reino de Dios sobre todo, porque hacia eso apuntan estos profetas, ¿no? Hasta el tiempo de Mesías, hasta el reino de Dios, la construcción del reino de Dios, que sí debe ser una preocupación nuestra, porque el reino de Dios a veces dice, no, el reino de Dios no se puede construir. Pero entonces, ¿por qué nos dejó el Señor las bienaventuranzas? Porque las bienaventuranzas también hablan acerca de estas cosas que los profetas anunciaron, ¿no? Es lo mismo. Hagan un recuento y yo de paso me gustaría que hagan ese análisis. Tomen las bienaventuranzas y compárenlo con el mensaje de los profetas. Tomen a Santiago, lean Santiago y también comparen a Santiago con el mensaje de estos profetas. Se van a dar cuenta que están en la misma línea. Hagan el ejercicio, ¿qué les parece? ¿Ya? Como un ejercicio adicional. Adicional, pero no es adicional, sino para que contribuya y complemente a lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso le estoy dando ese trabajo, ¿ya? Pero ya hemos dicho, tenemos un trabajo aquí que realizar también, y yo le voy a mandar a la lectura en todo caso, ¿ya? Y hay que ponernos también el tiempo, ¿no? Porque el tiempo sí no lo hemos planteado. Aquí está, eh,
sería, a ver, son 8 semanas, ¿no es cierto? 8 semanas, esta es la primera semana. Entonces, esta de hacer una teología del Antiguo Testamento de Kaiser, lo vamos a ver ya en ya sería para la segunda semana. Entonces, esto lo voy a enviar a ustedes esto para que preparen su lectura y lo entreguen la segunda semana. ¿Cuál va a ser, pastor, para la próxima clase? ¿Cuál va a ser? Del Sí, 2.29 esta al primera, 30. la número uno, la número uno. La número 2 es para la cuarta semana. Ah, ya. La tercera de León es para la sexta semana. Y la número 4 es para la octava semana. Entonces está, ¿no? Segunda, cuarta, sexta y octava semana. ¿Ya? Y el tema que le estoy mencionando, que puede ser como un trabajo que podemos exponer o ver el punto de vista de parte de ustedes, que tiene que ver con hacer un análisis de las bienaventuranzas, comparando con Santiago y los profetas menores, ¿ya? Y hacer un estudio de eso y a ver qué encontramos en estos pasajes, ¿ya? Mateo 5, Santiago, desde el capítulo 5 también, creo, ¿ya? Y hacer lectura de Santiago en todo caso, capítulo 4, capítulo 5, ¿no? Y ver eso, cómo se compara, o comparando los profetas y a ver si hay semejanzas o no hay semejanzas. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Están diciendo lo mismo? ¿Cómo lo podemos tomar? Eso es lo que debemos analizar en este mensaje, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el trabajo, ya está establecido, hay que marcar a los demás. Ya terminando esto, yo les envío el material, quizá no hoy o mañana, pero se los envío, ¿ya? Para que puedan tener entonces sus textos y puedan hacer su trabajo, ¿no? En el último trimestre voy a hacer un análisis de la Biblia, nada más, ¿no? Así, hacer comparaciones y ya, ¿no? Eso. Y busca de palabras ahí y vean la característica que tiene. Santiago es un profeta de denuncia, tiene las características todas de un profeta de denuncia, ¿no? Pastor, una Y pregunta. sí, Pero a modo de ayudarnos, ¿con qué profeta para poder compararlo? Porque mucho hemos visto hoy día, pero ¿quién es bien tácito en esto? claro, no, estamos hablando de profetas menores, pues. Menor, sí, pero ahí hemos visto Oseas, Amós, hemos visto. Claro, estamos, está Miqueas, a mí me gusta mucho Miqueas, ¿ya? Ageo también. Está Habacuc también, Ezequiel, está eh, acá el otro es Abdías, ¿ya? En realidad todos los profetas menores están ahí. Capten a cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Y planteemos entonces frente a eso, las características que tenían, ¿no? Joel, por ejemplo, tiene una, ¿no? Habla mucho ahí de las luchas y las guerras y las invasiones que había, ¿no? ¿Ya? Eh, es curioso cuando Malaquías, por ejemplo, dice, haya alimento en mi casa y el Señor dice, yo alejaré al devorador, dice, ¿no? Nosotros le hemos dado la palabra devorador como, es Satanás, ¿no? Que devora nuestras vidas, ya, Dios lo aleja. No, está hablando en términos agrícolas ahí, así como está hablando de los diezmos, de los granos, entonces, y va a haber también bendición sobre usted hasta que sobreabunde, y voy a dejar al devorador, es decir, a las langostas, pues, las langostas serán llamadas los devoradores. Hay otras versiones de la Biblia que aparecen justamente diciendo eso, y yo alejaré a las langostas, dice, ¿no? Estas plagas, ¿no? Alejaré las plagas de tu tierra, ¿no? De eso está hablando, del cuidado que Dios va a hacer del fruto, ¿no? Bueno, entonces, y eso, inclusive, por otro lado, aplica
y ahí está haciendo una alegoría, Malaquías, que tiene que ver con aquellas naciones que devoraban, pues, ¿no? al pueblo, cuando iban, invadían, ¿no? y arrasaban con todo, ¿no? Lo comparaban a las langostas, pues, a la oruga, al saltón, al revoltón, hablando de los imperios ahí, ¿no? Interesante esa figura. Bueno, aquí dejamos, hermanos, ha sido, espero que lo tomen para bien, para edificarnos esto y para tomar una pastoral que corresponde a toda una dimensión de vida, ¿no? Que trabajemos así. Gracias por su quietud, por la presencia de ustedes, por cada uno de ustedes y la participación también de cada uno, ¿ya? Siempre es bienvenida, ¿ya? Gracias por la voz de ustedes. Gracias. Y bueno, los demás esperamos que... Ya. Hasta pronto, hermanos, y sigan adelante. Sí, Cuídense, abríguense. Disculpe, la lectura número 1 entonces es para esta semana que viene. que viene, sí. Yo les voy a pasar la lectura, ¿no? Las 80 páginas, ¿sí, profesor? Ah, 90, creo. claro. Sí, la 1, el número 1. No es mucho, ¿eh? 15. No es mucho. Está bien. Pastor, Está una bien. pregunta. ¿Cuántas páginas tenías en la universidad? A ver. No es comparable, ¿no es cierto? Hasta 500 páginas, 200 páginas, a 80 no es mucho. Sí. Pastor, una pregunta. Usted acaba de dejar la tarea de las bienaventuranzas para comparar con el libro de Santiago, solo con el libro de Santiago nomás, ¿no? No entendí muy bien. Es- Solo el libro de Santiago, Y los Las profetas bienaventuranzas, las bienaventuranzas, comparada con el libro o de sea, Santiago. Mateo 5 más Santiago y comparas a los profetas. O sea, no es que comparas a Mateo con Santiago, no, sino que tomas Mateo y Santiago para comparar a los profetas. ¿Ya? Ya. De las características. Y en eso yo no estoy diciendo que lean todos los 12 profetas, es imposible que lo lean en el tiempo que tenemos, ¿no? Difícil. Pero sí, vayan ustedes a comentarios, a libros, vean, analicen, ¿no? El mensaje que tiene cada uno, cuál es la relevancia, qué dicen, qué palabra utilizaban. Entonces, bajo ese criterio ahí van a ir comparando con Santiago y con la bienaventuranza, ¿ya? Esa es la idea. Bien, ahora sí, entonces, hasta la próxima semana. Gracias. Bendiciones, abrazos, ¿ya? Cuídense, bendiciones, pastor, bendiciones. Y saludos para todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.